Desarrollo de servicio web. Módulo quinto. XQuery, Xlink, Validators y Validator de servicio web. Muy bien. Tenemos que, además de ello, de lo que son las ventajas de lo que sería nuestros servicios web, también existen algunas desventajas del uso de servicios web. Bueno, una de ellas es que para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo con los estándares abiertos de computación distribuida, como por ejemplo CORBA, que sería el Common Object Request Broker Architecture. Además de ello, su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación distribuida, tales como por ejemplo Java Remote Method Invocation, que sería el RMI. También tendríamos el CORBA o Distributed Component Object Model, el DCCOM o el DCOM. Es uno de los inconvenientes derivados de adoptar un formato basado en texto. Y es que entre los objetivos de XML no se encuentra lo que sería la concisión ni la eficacia de procesamiento. Al apoyarse en HTTP pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall, cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas a ambos lados de la barrera. Bien, bueno, continuando con lo que sería nuestro desarrollo de nuestro servicio web, tenemos que, primeramente, continuaríamos aquí con este desarrollo. Perfecto. Nos quedamos, por ejemplo, con lo que sería el desarrollo del archivo XML, ¿verdad? Que es el que necesitamos desarrollar. Este archivo XML, bueno, va a ser un archivo bastante sencillo, ya que va a tener este nombre. Aquí este nombre vamos a cambiarle, por ejemplo, de CD, en vez de 2 puntos va a ser cd-catalog.xml. Muy bien, vamos a crear este archivo. Muy bien. En este caso, vamos a crear uno nuevo. Ok, vamos a llamarlo ya lo tenemos aquí, cd-catalog xml. Muy bien, este archivo XML, bueno, va a tener lo que sería la nomenclatura básica que tiene al principio la declaración XML. Luego vendría, por ejemplo, lo que serían las diferentes etiquetas. Estas etiquetas vamos a hacerlas en mayúsculas. En este caso, bueno, tendríamos lo que es catalog. Muy bien, luego tendríamos los diferentes CDs. Vamos a crear cierta cantidad de CDs y vamos a reproducirlas. Ok, en este caso vamos a crear, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Vamos a crear lo que serían 27 nombres de CD. Bueno, en este caso hacemos CD, sencillamente. En este caso haríamos un CD punto o CD. Vamos a hacer un CD que apunte. En este caso no nos va a funcionar M, pero podemos hacer CD. Vamos a hacerlo de esta forma. Cerramos aquí. Y en este caso lo que hacemos es copiar y pegar. Pero antes de ello, para no volver a copiar y pegar muchas veces, vamos a hacer lo siguiente. A cada CD le vamos a colocar la misma característica. Una de ellas, los mismos tags, que serían, por ejemplo, title, que es así como se construyen los archivos XML. Entonces tendríamos lo que sería el title. Perfecto. Luego tendríamos lo que sería el artista. En este caso sería artist. Okay, lo colocamos en mayúscula. Artist.
Luego de ello colocaríamos el siguiente, que sería por ejemplo country, que sería el país. Luego company, perfecto. Luego de esto colocaríamos, después de company, colocaríamos por ejemplo price. Luego colocaríamos por ejemplo year. En este caso sería por ejemplo año. Perfecto. Esta sería como tal nuestra estructura. Vamos a copiar y pegar esta estructura, la cantidad que habíamos comentado antes, que en este caso vamos a volver a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a copiarla, yo creo que con 25 veces, vamos a copiarla 30 veces, por si acaso. Vamos a copiar esto 30 veces, vamos a darle control C. 2, 3, 2, 3. Ok, vamos a copiarlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, aquí tendríamos nuestros datos ya para nosotros almacenar. Aquí, por ejemplo, en title, vamos a colocar, por ejemplo, Empire Burlesque. Aquí sí colocamos normal el nombre, Empire Burlesque. Luego colocaríamos como artista Bob Dylan. Perfecto. Bob Dylan. Luego colocaríamos como país USA. Luego colocaríamos como compañía Columbia. Como precio le ponemos 10.90. Y el año vamos a ponerle 1985. Perfecto. Proseguimos con el siguiente. Vamos a ver que con el siguiente va a ser Hide Your Hair. Hide Your Hair. Muy bien. En este caso vamos a colocar a Bonnie Tyler. United Kingdom. La compañía va a ser CBS Records. Muy bien. Como precio vamos a ponerle por ejemplo 9.90. El año vamos a colocarle 1988. Muy bien. Luego tendríamos lo que sería el title, que sería por ejemplo Greatest Hits. Como artista tendríamos por ejemplo a Dolly Parton. Como país vamos a colocarle USA. Vamos a hacer ahora como compañía RCA. Como precio vamos a ponerle un 9.90. Y año vamos a ponerle que el año sea por ejemplo de 1982. Muy bien, vamos a colocar el próximo cantante. Próximo sigue la colección. Vamos a ponerle por ejemplo a Eros. Title Eros. En este caso el nombre va a ser Eros Ramazzotti.
Ok, country va a ser la EU. Perfecto. Vamos a ponerle que la compañía sea, por ejemplo, BMG. Como price, vamos a ponerle 9,90. Y el año vamos a ponerle 1997. Perfecto, vamos a colocar solamente 5 artistas. Ya llevamos 1, 2, 3, 4. Llevamos 4 artistas, nos faltaría uno solo, ¿verdad? En este caso va a ser, por ejemplo, One Night Only. One Night Only. Como artista vamos a poner Bee Gees. El country va a ser, por ejemplo, United Kingdom. La compañía va a ser Polydor. Como precio vamos a ponerle 10,90. El año va a ser de 1998. Muy bien. Los demás vamos a eliminarlos porque no lo vamos a utilizar. Ok. Ok, hasta que lleguemos al cierre como tal. Perfecto. Muy bien, ya tenemos como tal a nuestros 5. Bueno, en este caso, sí, vamos a colocar 5 artistas nada más. Ok, uno, en este caso vamos a ver. Tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 como tal. Muy bien. Perfecto. Volvemos a nuestro archivo de JavaScript. Y aquí en nuestro archivo de JavaScript vamos a continuar con lo que sería el desarrollo de la función myFunction. Bueno, en este caso, aquí en lo que sería la función myFunction XML, vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a crear lo que sería una variable. Vamos a hacer un var de, por ejemplo, var x, 1, caso var como x1 y disculpen x, y, xmldoc txt. Perfecto, punto y coma. Muy bien. Ahora, después de ello vendría lo que sería el xmlx, lo que es xmldoc. Como tal, vamos a incluirle información dentro de ella. Bueno, aquí, ¿verdad? Vamos a tener un xml punto response xml punto y coma. Luego de ello, simplemente vamos a colocar lo que sería el txt, que a su vez sería igual, por ejemplo, a paréntesis. Luego de ello haríamos un x igual a xml doc punto get element by id, get elements by por ejemplo, vamos a cerrar este archivo, vamos a volver a abrir. Ok. Ok, by tag name, donde le vamos a pasar lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, a pasarle que
capture el tag llamado artist, que si ustedes pueden ver aquí tenemos como tal el tag de artist. Vamos a copiar este tag y vamos a pegarlo como tal aquí, lo que sería el nombre. Muy bien, coincidió, perfecto. Punto y coma, hay que verificar bien que llamemos como tal el nombre correcto. Luego hacemos un for en minúscula iniciamos lo que es un simple bucle for, lo iniciamos en 0 el iterador, decimos que el iterador va a ser menor, tiene que ser menor a x para que la condición sea true, y luego tenemos lo que sería lo que sería x, ¿verdad? Punto length, que en este caso sería length, ok, get elements by id by tag name, ok, aquí sería length th, x.length.th, length. Luego incrementamos el i luego de pasar una iteración, de pasar por cada iteración. Muy bien. Dentro de lo que sería el bucle for vamos a tener la variable txt, ¿verdad? Y le vamos a incrementarle con un más igual, ¿verdad? El valor de x, ¿verdad? Con relación a su posición en i. Muy bien. Donde vamos a ponerle un punto child node, child nodes, punto child nodes. Vamos a pasarle que el child nodes tenga posición 0, y además de ello lo vamos. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte. Y vamos a buscarle, vamos a colocarle el método, además de ese mismo método del node value. Vamos a concatenarle a esto un salto de línea, que sería un BR. Muy bien, finalizamos con punto y coma. Luego finalizamos lo que sería el cierre del bucle for, para finalizar con un document punto get, sería un document punto get element by id, que haga alusión al id de demo, que ese id es el que tenemos nosotros específicamente aquí en nuestra etiqueta p de demo, que justamente estamos apuntando a él. Bien. A esto le vamos a pasar lo que sería su método también de inner HTML, al cual vamos a igualar a txt, punto y coma. Muy bien. Hay que ver que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos esto, vamos a poder realizar como tal el resultado que nosotros estamos buscando. En este caso volvemos atrás, actualizamos página, ¿verdad? Y vemos los nuevos documentos que se han creado. En este caso vamos a buscar el que estamos haciendo en este momento, que sería el example request HTML. Muy bien, tenemos que dentro de lo que sería el key del with tenemos un valor que ha sido ignorado dentro del HTML. Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, un with, vamos a ver que el contenido dentro de lo que sería aquí, vamos a buscar lo que sería el width. Ok, veamos aquí la lectura. Perfecto. Width initial escape. Ok. JS. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a copiarnos este meta. Ahí ocurrió algo inesperado, pero estas cosas suceden. Lo bueno es ver dónde están los errores
y en base a ello, bueno, tomar las correcciones que haya que tomar. Aquí luego volvemos aquí, actualizamos y vemos cómo nos está dando como tal el resultado, ¿verdad? Y bueno, si nosotros vemos lo que estamos realizando justo aquí, podemos observar cómo estamos mostrando, ¿verdad?, diferentes informaciones. En este caso, ¿verdad?, es importante tener aquí que nosotros generemos lo que sería la etiqueta H2, que fue la que nos faltó. Generamos la etiqueta H2, ¿verdad?, donde vamos a colocar, por ejemplo, My CD Collection. My CD Collection. Ok, en este caso luego creamos lo que sería un botón, un bottom, ¿verdad?, donde le vamos a poner un type bottom. Luego de ello vamos a colocarle que mediante el evento onClick, ¿verdad?, él nos haga, por ejemplo, un load XML doc. Perfecto. Llame a esta función como tal. Luego de esto, ¿verdad?, que nosotros creemos lo que sería este botón, ¿verdad?, vamos a decir que su contenido sea el siguiente. Vamos a decir que el botón contenga, por ejemplo, get, que es dame get my CD collection. Get my CD collection, dame mi colección de CDs. Muy bien, si actualizamos aquí nuestro portal, vemos que actualiza como tal al darle clic al evento, a lo que sería la vista. Vemos que nosotros acabamos de crear un servicio web que nos da nuestra colección de lo que serían los autores de esos CDs que acabamos de crear. Muy bien, si nosotros en lugar de querer nosotros tener en lugar de querer de tener lo que sería el artista, podemos obtener otro tipo de datos, como por ejemplo podemos obtener las compañías o por ejemplo los títulos. En lugar de pasarle artista, vamos a pasarle titles. En este caso, title. Ok, llegamos aquí y hacemos lo siguiente, colocamos title, actualizamos, miren que se actualiza y ahora miren cómo automáticamente nos cambia el dato. En lugar de los artistas nos da el título de sus CDs, el título de sus obras. Entonces bueno, esta será una forma en la que nosotros podemos crear un servicio web. O sea, vamos como estaba antes, perfecto. Perfecto. Vamos a ver que también aparte de esto también tenemos lo que sería el DOM en XML, que sería el Document Object Model, donde por ejemplo nosotros, si nosotros abrimos ya, por ejemplo utilizamos My Catalog CD Catalog, perfecto, vamos a ver un ejemplo con la parte de Bookstore. En este caso vamos a abrir lo que sería el XML de Book, perdón, y aquí vamos a ver que existen diferentes categorías. Muy bien. Cabe acotar que, por ejemplo, cuando hablamos de lo que sería el Document Object Model, el DOM, tiene la siguiente estructura de árbol muy parecida a lo que sería como tal los atributos. Tenemos, por ejemplo, lo que tenemos el elemento padre, que en este caso sería el elemento raíz, que sería Bookstore. Bookstore, ¿verdad?, si nosotros lo desplegamos, tiene 4 hijos en este caso, tiene 4 elementos. Muy bien, dentro de estos elementos, ¿verdad?, dentro de cada uno de ellos, tiene cada uno de estos elementos, por ejemplo, dentro del book, dentro de lo que sería el elemento padre, book, tiene unos subelementos. Cabe acotar que, por ejemplo, ese libro book tiene un atributo llamado categoría que se llama cooking. Y además de ello tenemos también lo que sería la etiqueta title, que también tendría un atributo, ¿verdad?, que se llama que sería hijo del padre del elemento book, y el book a su vez es hijo de bookstore, que sería el padre de book
the book y sería el abuelo del title, algo así. Pero es así como tal la metodología de clases que se utiliza dentro de la separación en etiquetas. Cabe acotar que además de que, por ejemplo, el book tenga diferentes elementos, como por ejemplo title, autor, year y price, cada uno de ellos va a tener un texto asociado a esa etiqueta. Por ejemplo, title tiene asociado el texto de Everyday Italian. La etiqueta author tiene, por ejemplo, el texto asociado de guiada de Laurentiis, de Laurentis. Tenemos también lo que sería el year, que tiene un texto de 2005, y price, que tiene un texto de 30.00. Muy bien. Ya sabiendo esto, es importante conocer bien a qué hacemos referencia cuando hablamos del DOM. Bueno, el DOM define un estándar para acceder y manipular documentos. El modelo de objetos de documento, o el Document Object Model, DOM, de W3C es una plataforma de interfaz de lenguaje neutro que permite a los programas y scripts acceder y actualizar dinámicamente el contenido, la estructura y el estilo del documento. Lo que sería, por ejemplo, el DOM de HTML define una forma estándar para acceder, manipular documentos HTML. Presenta un documento HTML como una estructura de árbol. XML DOM define una forma estándar para acceder y manipular documentos XML. Presenta un documento XML como una estructura de árbol. Además de ello, hay que comprender que, por ejemplo, el DOM es imprescindible para cualquiera que trabaje con HTML o XML, lo que es el Document Object Model. Bueno, el DOM en HTML o el DOM HTML. Se puede acceder a todos los elementos HTML a través del DOM de HTML. Vamos a ver cómo, mediante el siguiente, lo que sería el siguiente desarrollo, vamos a ver cómo cambia el valor del elemento HTML con el ID de demo. Perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Si nosotros hacemos lo siguiente, vamos a ver que vamos a crear un nuevo archivo, ¿verdad? Que va a ser el de example DOM.html. Perfecto. Aquí me equivoqué porque es aquí puse HMLT y es HTML. Vamos a copiarlo, vamos a corregirlo. Lo bueno es que nos damos cuenta al momento, ya que vemos que no aparece el icono. Entonces hay ciertas señales que nos dan como tal. HTML 2.5. Luego que tenemos esto aquí, ¿verdad? Que tenemos ya como tal el encabezado de HTML, vemos que tendríamos que colocar, vamos a colocar por ejemplo un ID, por ejemplo un H1, que contenga, vamos a colocar un H1, que contenga por ejemplo un ID de demo. Muy bien. Este elemento va a tener por ejemplo this is a heading. This is a heading. Ok. Este es un encabezado. Muy bien. Luego de ello vamos a crear una etiqueta o un tag de botón. Un tag bottom. Vamos a colocarle que sea de type bottom. Igual de type bottom. Además de esto, vamos a colocarle que, por ejemplo, cuando ocurre el evento onClick, ¿verdad? Vamos a llamar a lo que sería el document.getElementById, getElementById, muy bien, al cual vamos a denominar demo.
Muy bien, además de esto, vamos a colocar un punto y vamos a ponerle inner HTML. Vamos a igualar esto, ¿verdad? A dentro de lo que serían las comillas dobles, vamos a igualarlo a, por ejemplo, comillas simples. Acuérdense que así se trabaja. Si ustedes tienen comillas dobles, luego si quieren ingresar un nuevo parámetro, tiene que ser entre comillas simples. Es un simple juego de jugar, de saber cómo utilizar las comillas. Pero si no lo hacemos, podemos cometer un error. Hello world. Hello world. Muy bien. Aquí vamos entonces a colocar dentro de lo que sería ese bottom, vamos a colocar un texto que diga, por ejemplo, click. Vamos a colocar un espacio para poder hacer que sea legible. Hacemos un click me. Muy bien, click me. Si nosotros vamos a nuestro browser, le damos para atrás, actualizamos, vemos como, por ejemplo, tenemos el example DOM HTML. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Sencillo, aquí la explicación no tiene mayor complejidad. Aquí lo que vamos a hacer es que, como podemos observar aquí otra vez el código, tenemos un elemento H1 que tiene un ID llamado demo. Perfecto. Luego tenemos un botón que va a reaccionar mediante el evento onClick y va a ejecutar las siguientes instrucciones, donde va a, por ejemplo, a obtener del documento, ¿verdad? Va a obtener un elemento por ID llamado demo, que sería este elemento. Y además de ello, va a llamar también a su otro método, que es el denominado inner HTML, que es el que ingresa como tal información al documento HTML. Y va a cambiar el contenido, que sería este contenido como tal, lo va a cambiar por el de Hello World. Este sería como tal el ciclo de vida de nuestro software, pues como tal. Muy bien, si nosotros ejecutamos, vemos como efectivamente cambia el texto que estamos realizando. Este es un ejemplo de lo que acabo de mostrar anteriormente. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver que también tenemos que, por ejemplo, el DOM XML se puede acceder a todos los elementos XML a través del DOM XML. Vamos a ver que, por ejemplo, tendremos lo que sería el Books, que sería este mismo, Books XML. Ya lo tenemos por aquí, Books XML, que es el que ya tenemos armado. Muy bien. Este sería nuestro Books. Este será nuestro book como tal, nuestro archivo XML. Vamos a ver que este código recuperará el valor de texto del primer elemento title en un documento HTML. Veamos que si, por ejemplo, nosotros colocamos por ejemplo, que tengamos, que por ejemplo, hagamos esto mismo que vamos a realizar dentro del el archivo XML. Vamos a ver que tendríamos que nosotros referenciar ciertos elementos, ¿verdad? Dentro de lo que sería un script. Pero para ello, para colocar ese script, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo archivo JavaScript y vamos a indexarlo a este elemento. Como estamos aquí en example DOM, example-DOM, vamos a utilizar este mismo documento, pero en lugar de estos elementos que ustedes observan aquí, vamos a crear un elemento P. Creamos un ID, donde vamos a hacer un demo. Perfecto. Ahora bien, luego de esto vamos a hacer por ejemplo, vamos a hacer el llamado a lo que sería el script. Pero antes de ello, es importante, vamos a por ejemplo colocar el script aquí para que ustedes vean algo. Script. Aquí dentro de este script vamos a hacer un comentario. Vamos a colocar que, por ejemplo, mediante este método, mediante, por ejemplo, la asignación de esta línea, esta sentencia,
Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y xmldoc.get elements by tag name, donde le vamos a pasar, por ejemplo, lo que sería el title en su posición 0, donde, ¿verdad? Aparte de esa posición 0, vamos a concatenar también con, por ejemplo, child nodes. Este child nodes va a tener su posición 0. Node value ya con este elemento, bueno, vemos que por ejemplo ese código recupera el valor del texto del primer elemento title en lo que sería el documento XML que acabamos de ver. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, XML del DOM, XML DOM, es un estándar sobre cómo obtener, cambiar, agregar y eliminar elementos XML. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo donde, por ejemplo, cargamos una cadena de texto en un objeto DOM XML y vamos a extraer la información con, por ejemplo, con un archivo JavaScript. Perfecto. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, este sería el ejemplo que ya habíamos realizado anteriormente, que es sería, por ejemplo, vamos a ver este. Sí, no. Este ejemplo sería el siguiente. Perfecto. Este sería el ejemplo del DOM XML, que es el que acabamos de observar aquí. Si nosotros ejecutamos esto, ¿verdad? Lo que sería este documento como tal, vemos como él nos trae ya como tal la información que está contenida en el texto y además de ello muestra la información que está contenida en la etiqueta title que ya habíamos encargado. Entonces, bueno, de eso se trata lo que es el XML DOM. También existe lo que es el XML path. Bueno, XML y path. ¿Qué es el XPath? Bueno, es un elemento importante en el estándar XSLT. XPath se puede utilizar para navegar a través de elementos y atributos en un documento XML. Entonces, bueno, tenemos que XPath tiene, por ejemplo, XPath es una mezcla de lo que es XQuery con Xlink y XSLT. Muy bien, es una mezcla de ambos. Hay que tener en cuenta que la mezcla que surge entre XQuery y Xlink solamente es la llamada lo que sería Xpointer, y la mezcla de XQuery, Xlink y XSLT sería el resultado de, por ejemplo, lo anterior comentado. Vamos a escribirlo aquí para que lo puedan entender de una mejor forma. Tenemos que hay tres elementos dentro de lo que sería XPath. O XPath, ok, XPath vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería, vamos a hacer un ejemplo de XPath. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo de XPath. Aunque podríamos observar las diferentes formas. Vamos a ver algo primeramente. Tenemos que XPath, ¿verdad? ¿A quién sería igual? ¿Verdad? XPath es la mezcla, como lo acabo de comentar, es la mezcla de lo que sería, ¿verdad? XQuery
xQuery más xlink más xsl xslt, ¿verdad? Pero a su vez, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que xQuery y xlink son a su vez, ellos dos juntos forman parte de, o pueden generar, o sea, ellos dos juntos generan a xpointer. Entonces, bueno, aquí tenemos que unas ecuaciones bastante interesantes, donde por ejemplo vemos lo que serían los orígenes de cada uno. Tenemos que XPath es la mezcla de xQuery, xlink y xslt, y que a su vez xQuery más xlink es igual a xpointer. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso al momento de nosotros trabajar con documentos XML y realizar lo que son servicios web. Bueno, tenemos que saber que XPath es una sintaxis para definir partes de un documento XML. XPath usa expresiones de ruta para navegar en documentos XML. XPath contiene una biblioteca de funciones estándar. XPath es un elemento importante en XSLT y en xQuery. También tenemos que XPath es una recomendación del W3C, que son los fundadores de Internet como tal, de la web. Bueno, tenemos que las expresiones de ruta de lo que sería la ruta XPath, bueno, tiene que, por ejemplo, XPath usa expresiones de ruta para seleccionar nodos y conjuntos de nodos en un documento XML. Estas expresiones de ruta se parecen mucho a las expresiones que ve cuando trabaja con un sistema de archivos informático tradicional. Las expresiones XPath se pueden usar en JavaScript, Java, XML, Scheme, PHP, Python, C y C++ y muchos otros lenguajes. Muy bien, XPath se utiliza en XSLT. XPath es uno de los elementos importantes del estándar XSLT. Con el conocimiento de XPath podremos aprovechar al máximo XSL. Bueno, vamos a ver por ejemplo un ejemplo de XPath. Vamos a, por ejemplo, a ver lo que sería nuestro documento, lo que sería nuestro archivo books XML. Bueno, aquí tenemos nuestro documento que ya hemos creado anteriormente. Búsquenlo dentro de sus archivos. Este documento, ¿verdad?, tiene algo interesante. Vemos su estructura. Podemos decir que es un documento XML como los anteriores. Pero además de ello, vamos a ver que vamos a apreciar cuáles son, por ejemplo, las expresiones que podemos enumerar dentro de algunas expresiones de XPath que podemos encontrar y los resultados de las expresiones que ellas mismas nos dan. Entonces, bueno, tendremos, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Vamos a colocar aquí comentado lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, lo que sería la siguiente expresión. Sería, por ejemplo, barra bookstore sería barra bookstore barra book si le pasamos, por ejemplo, la posición 1, ¿verdad? Selecciona el primer libro o el primer elemento del libro que es hijo de lo que sería el elemento bookstore. Entonces sería el primer libro, ¿verdad?, del elemento bookstore que escogería. Luego también tenemos lo que sería la posición, por ejemplo, de last. Le pasamos el atributo last o el método last y este selecciona el último libro, el último elemento del libro, que es el hijo del elemento bookstore, si por ejemplo utilizamos este. Además de ello también tendríamos lo que sería el books
last menos 1, que este selecciona, ¿verdad? El último, o sea, él sería el penúltimo como tal de esos elementos. Selecciona lo que es el penúltimo menos 1, o sea, el último menos 1 libro de los elementos, del elemento libro, que es hijo del elemento bookstore. También tenemos lo que sería también este otro XPath. Tendremos, por ejemplo, last menos 1. Muy bien. Este, bueno, selecciona el último, pero en este caso vamos a... Ok, este sí, este fue el último, ok. En este caso vamos a seleccionar el position. El position, lo que pasamos la función o el método position. Position menor 3, menor que 3. Muy bien. En este caso, ¿qué va a hacer? Bueno, selecciona el primer, del primero al segundo libro de los elementos, ¿verdad? Que son hijos del elemento del bookstore, de la librería. También tenemos lo que sería, por ejemplo, el title @lan. Tendríamos, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, a tomar en cuenta sería este. Tendríamos, por ejemplo, el title, ¿verdad? Composición @lan. @lan. Muy bien, selecciona todos los títulos, todos los elementos títulos que tengan como atributo un atributo denominado lan. Entonces todo lo que tengan como atributo, que sería, por ejemplo, en este caso como atributo lan, él va a tomar todos esos títulos que tengan el atributo lan. Muy bien. Ahora también tendríamos la otra opción, que sería lan igual en. Pero este en tiene que ir entre comillas simples. Entonces, bueno, aquí seleccionaríamos todos los títulos, todos los elementos de títulos que tengan como el atributo del lenguaje con el valor de en, que sería inglés. Muy bien. Además de ello, ¿verdad? También tendríamos, aparte de esto, tendríamos lo que sería, por ejemplo, book, ¿verdad? Aquí dentro de bookstore. Nótese que, por ejemplo, bookstore, como es el elemento raíz, tiene una sola barra. En cambio, como title es el elemento hijo, ¿verdad? Es un elemento que está debajo de lo que sería el bookstore y debajo de lo que sería el book. Él tiene doble barra. Entonces hay que estar atento con relación a ello. Luego tendríamos que, por ejemplo, book, en lugar de, bueno, vamos a llamar lo que sería, por ejemplo, vamos a decir que, por ejemplo, el price, la etiqueta price, ¿verdad? Como tenemos un número, que sea mayor, ¿verdad? A 35.00. Muy bien. Aquí vamos a seleccionar, ¿verdad? Todos los elementos de nuestra librería, ¿verdad? De lo que sería el bookstore element, que tengan un precio con con un valor más grande que 35.00. Aquí ahí se ve claramente. Muy bien. Ahora también podemos decir que si, por ejemplo, a ese price, aparte del price, hacemos una barra y colocamos, por ejemplo, title, perfecto. ¿Qué va a hacer eso? Va a seleccionar todos los elementos title de los libros, de los elementos, lo que sería el elemento libro, de toda la librería, de todos los elementos de la librería, que tengan un precio, ¿verdad? Que tengan el elemento precio con un valor mayor a 35. O sea, ahí seleccionaríamos, serían los títulos solamente de esos libros. Bueno, vamos a ver que también existe lo que es el XML y XSLT. Perfecto. Cabe acotar que, por ejemplo, con XSLT podemos transformar un documento XML en HTML. Lo que sería la visualización con XML con XSLT, bueno, tendremos que el XSLT, lo que son las transformaciones del lenguaje
de hoja de estilos extensible, ¿verdad? O por lo que serían sus siglas en inglés, Extensible Style Sheet Language Transformations, hace alusión a lo que es el lenguaje de hoja de estilos recomendado para XML. XSLT es mucho más sofisticado que CSS. Con XSLT podemos agregar, eliminar elementos y atributos hacia o desde el archivo de salida. También podemos organizar, podemos reorganizar y ordenar elementos para realizar pruebas y tomar decisiones sobre qué elementos ocultar y mostrar y mucho más. XSLT y XPath para buscar usa XPath para buscar información en un documento XML. Tenemos que, por ejemplo, lo que sería el XSLT tiene que, por ejemplo, usa diferentes, vamos a utilizar un documento, por ejemplo, vamos a utilizar lo que sería un documento XML. Bueno, vamos a crear un documento XML que se llame, por ejemplo, breakfast menu .xml. breakfast